Gloria al Señor, bendito sea Dios, Dios les bendiga, le damos gracias a Dios en esta mañana, estamos muy agradecidos con el Señor, nos ha bendecido de una manera poderosa, así que gracias por esa bendición que nos permite el Señor de poder estar en este espacio, esperando que sea una bendición para cada vida. Saludos a todos, un abrazo fraternal desde aquí de la ciudad de Melbourne, Australia. Amén. Que Dios les bendiga. Y esperamos que en esta mañana sea de bendición esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que se glorifique con poder. Como siempre digo, mis hermanos, para todos, si se llegara a cortar el internet, lo pasamos en YouTube más tarde, así que yo daré la señal, porque estamos grabando 2 aparatos. Así que por si acaso, ¿verdad? A veces pasa eso, que el tiempo nos traiciona, y según el cambio del clima los afecta este aparato y se cancela el internet. Así que esperamos que hoy, esta mañana, sea de bendición, que no se corte, pero si se cortara, como repito, estará ahí en YouTube y yo daré la señal en Facebook también para los hermanos. Saludos a todos y un abrazo. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Dios mío. Estamos aquí, Señor, con mis hermanas, Padre, mis hermanos, glorificando tu nombre, Señor, dándote gracias por la vida, por la salud, por todo lo que tú nos das, Señor, por alimento, por el cuidado que has tenido de nosotros, mi Dios. Hay mucho, Señor, por qué agradecerte. Yo te doy gracias, Señor, por la vida, también por los años que he cumplido este mes de febrero, y como tú me atienes con salud, Padre, te doy gracias. Y sigo bendiciendo tu nombre, Señor. Que esta palabra, Señor, de esta mañana sea de bendición para cada vida, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, el Antiguo Testamento, y vamos a hablar ahora un tema acerca de esa maldición del pecado. La maldición del pecado que muchas vidas no han podido cortar todavía. Muchas vidas están atadas, tienen ligaduras, y la pregunta es: ¿cómo podemos romper esa maldición del pecado? Pues vamos a hablar un poco de eso en esta mañana, y vamos a abrir para ello, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis capítulo 2, y vamos a ver del 15 al 17. Vamos a ir a los orígenes, porque de ahí viene la situación que se hereda acerca de el pecado, la desobediencia tan terrible que viene desde que el niño va creciendo, se va desarrollando. Amén. La desobediencia, y eso va afectando su vida según va creciendo, y de repente está hundido en el pecado, cargando esa maldición sobre sus hombros y llevándola a sus generaciones, como dijo el Señor. Así que es importante que se pueda romper eso, que se pueda cortar, y que haya bendición en el hogar, bendición en la familia, bendición en la iglesia, bendición también en una nación. Mire cómo afecta el pecado a todo si no se corta. Y la palabra del Señor dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire qué palabra. Ya hemos orado, Padre, añade bendición a esta palabra, y que esta palabra pueda llegar al corazón y nos pueda hacer reflexionar y entender, Señor, y que venga a nuestro corazón ese arrepentimiento, Padre, y hacer un cambio de vida y cortar eso, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La maldición del pecado.
terrible, mis queridos hermanos. Quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, no podemos dudar que en qué condición está una persona sin Cristo. ¿En qué condición está una persona sin Cristo o una familia sin Cristo? No tomando en cuenta a Dios aún, no creyendo en Dios, negando la existencia de Dios. Y al negar la existencia de Dios, mis amados hermanos, se niega el poder que tiene limitado el enemigo en este mundo y el pecado que existe en este mundo. Muchas vidas están esclavizadas por el pecado. El pecado es una atadura, mire, una atadura que viene arrastrando la persona desde el pasado. Y dependiendo de su accionar y comportamiento, su familia también es afectada. Si no se le inculca al niño en el camino del Señor, quiere decir que esa vida estará apartada del Señor. No se tomará en cuenta al Señor. El pecado que vemos aquí desde Génesis, el pecado de Adán y Eva, afectó a su familia. Caín, oiga bien esto, Caín y su descendencia también fueron afectados por el pecado. Los hijos de Can también fueron afectados por el pecado. Los hijos de David, y por cierto que Dios le había dicho que la espada nunca se apartaría de su casa por haber pecado David. Vemos las consecuencias que se arrastró en la familia. Por eso les digo, son ataduras, son cadenas, son eslabones que no se pueden romper tan fácil, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Hay otra de las cosas que también vale la pena mencionar, es el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría afecta a la familia. Por eso vemos que los que son santeros, los que practican esas clases de abominaciones, vamos a decirlo de esa manera, afecta también a su familia, porque sus hijos están viendo la relación que tiene el padre o la madre, cómo se comporta, qué es lo que hace. Y recuerde que se trata de imitar lo que los padres practican o hacen. Eso no lo podemos dudar. Eso es una verdad. El Señor dice en Éxodo capítulo 20, el versículo 4 al 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay una palabra ahí, de los que le aborrecen, de los que reemplazan a Dios por otras imágenes o criaturas o cosas terrenales de esta tierra. Mi amigo, hermano, eso es idolatría, cuando reemplazamos a algo que no es Dios por Dios. O sea, que dejamos de lado a Dios por amar algo de este mundo. Eso es idolatría. Eso lo dice Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Bien claro habla de que todas esas cosas, todo lo que pueda amarse afuera de Dios, es
una vida idólatra. En Primera de Reyes, capítulo 14, el versículo 22, ¿por qué leo varios versículos, hermano? Para que podamos ver cómo la palabra del Señor nos amonesta y nos hace ver. Aquí dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todos lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. O sea, hermano, que mire cómo una familia puede desviarse y los hijos pueden ser peores que el padre. Eso es lo que pasó aquí. Por eso dije que el pecado afecta una familia, afecta a una nación. El pecado afecta. Las consecuencias del pecado por el abandono de Dios, por la desobediencia, trae terribles consecuencias en la vida del ser humano. Terrible, mis hermanos, amigos. Por eso que hacemos ver lo importante que es cortar esa maldición del pecado. Cortarlo. Uno de la familia tiene que cortar eso, porque si no, eso sigue para las demás descendientes. Yo dije que el pecado de Adán afectó a su familia. El pecado de la idolatría afecta a la familia y afecta a una nación. En Nehemías capítulo 9, el versículo 1 y 2 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de quienes, de sus padres. Mire qué bonito es apartarse, cortar esa maldición del pecado, cortarla para poder ser libre. Hicieron algo bueno y eso es el punto, hermanos y amigos, es de cambiar, es de cortar, no seguir hundido, no seguir arrastrando esa maldición para las generaciones que vienen de su misma familia. En Daniel 9:16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad Jerusalén, o tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Mire cómo arrastra el pecado y hacia la vida, la hunde en la infelicidad, en el sufrimiento. De eso es que Dios quiere librarte. Por eso el tema es cómo podemos, ¿verdad?, librarnos de esa maldición del pecado. Ese es un punto. La maldición del pecado no se puede ignorar. Debemos de estar conscientes que si no se busca a Dios, que si no se somete a Dios, no podrá cortar esa maldición. Así como Dios desecha a una persona que no se arrepiente, oiga bien, acepta y bendice a aquel que se arrepiente. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Números 14:18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia,
que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo dije que el domingo pasado hablamos de que la maldición, Dios maldijo a Caín. Maldito seas tú, le dijo, de la tierra que abrió su boca. ¿Para qué? Porque él mató a su hermano. Entonces, mis amados hermanos, es importante reflexionar en eso, la maldición que arrastra una persona. Y no se la puede quitar mientras no viene a nuestro Señor Jesucristo. Solo nuestro Señor Jesucristo puede romper esas maldiciones, romper eso, revertir esa maldición. Quiero hacer 3 cosas aquí. Revertir esa maldición. Existen 3 propósitos que puedes completar para poder revertir de manera efectiva una maldición y seguir tu vida tranquila. Estos son: 1, hay que reconocer al enemigo, saber que no nos enfrentamos a un hombre, sino al mal en general. Nos llevará por buen camino para ganar en el pleno espiritual. Debemos de reconocer. La palabra del Señor dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Eso dice la Escritura. Se debe perdonar toda ofensa de tus semejantes. Hay que enfocarse en las causas y no las consecuencias. Allí reside la respuesta, mi hermano, mi amigo. El amor es una fuente de poder. Vencer el mal con el amor. Eso es importante. Si una persona te hace una ofensa, ¿cómo debes tú responder? Mira bien las consecuencias que puede traer un enojo con otra persona. Y cómo puedes tú vencer ese mal. Eso es importante, mi amado hermano y amigo. ¿Cómo podemos? La Escritura nos da la respuesta. Y solo puede ser a través de nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene el poder sobre el pecado. Recuerda que Él vino con ese propósito, a liberar. Primero hablar de la verdad, a liberar los que estaban cautivos, los que estaban oprimidos, dice, o los que están oprimidos por el enemigo. La palabra del Señor es bien clara. Es cierto que la Biblia nos habla de que no tenemos lucha, dice Efesios 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Por qué? Porque el enemigo está como una serpiente lista para cazar. Pero tú tienes la decisión, tú tienes. Yo recuerdo cuando en Génesis le habla el Señor a Caín, cuando él se rebeló contra Dios. Allí vemos que le habla, el pecado está ahí. Y es cierto. Si nosotros venimos arrastrando, mis hermanos, algo de esa maldición del pecado,
debemos de cortarlo. Te voy a dar 3 versículos para terminar, que es importante. Es importante esto. Jesús dijo en Juan 8, 32 al 36. Mira cómo dice la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué lindo eso. Él tiene el poder. Y conoceréis la verdad, la Escritura, la palabra de Dios. Y la verdad os hará libres. Yo pregunto, siempre he preguntado, es una pregunta, ¿de qué te haces libre? ¿O de qué te hace libre la palabra? ¿O de qué te hace libre Dios? ¿O nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué te hace libre? Podemos decir muchas cosas. Libre de el pecado en general. Libre de la muerte. Libre de la condenación. Mira de todo. Libre del infierno, vamos a decirlo también de esa manera. Porque tus hechos, tu pecado te llevará a la perdición. Y si también vienes arrastrando un vicio tan terrible que no lo puedes dejar, un mal hábito, yo te aseguro que Cristo tiene el poder para cambiar tu vida, para que puedas dejar eso. Está comprobado que muchas vidas no pueden dejar el vicio de tomar, no pueden dejar el vicio de la drogadicción, no pueden dejar lo que lo atormenta, los malos espíritus. No pueden liberarse de eso. No pueden liberarse de la depresión. No pueden liberarse de la esquizofrenia. Mira, pero Cristo, el poder de Dios, sí puede. Porque verdaderamente aquí dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Qué hermoso y qué lindo eso, saber que hay alguien que murió en la cruz por ti, mi amigo, mi hermano, que desobedientes, si es que te has apartado del Señor. Cristo ha llevado esa carga del pecado y nos hace libres. ¿En qué condición está el hombre que está en pecado? Dice aquí, Efesios capítulo 1 al 3, y Él nos dio vida. En otras palabras, Él te dio vida, Él te da vida, Él te puede cambiar. El sufrimiento lo puede convertir en gozo y alegría. Te lo dice alguien que no era feliz. Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Aquí habla de una vida pasada, ¿verdad? Pero si todavía no ha salido, está en esta condición una vida. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Fíjese la condición que está una vida sin Cristo. Está muerto en delitos y pecados. Está siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que nosotros sabemos que es Satanás, porque lo tiene esclavizado en el pecado, porque no puede liberarse él por sí mismo. El enemigo tiene poder limitado para los hijos de Dios, porque él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, pero para una persona que no es libre, está esclavizado en el pecado. No puede salir y escapar de ahí. Está acorralado, está encadenado, está preso por el enemigo, por los vicios, por lo que sea, porque eso lo produce el enemigo mismo. Es la causa del pecado, de lo malo, de todo lo que es contrario a Dios. Así que, mire, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera a los desobedientes, siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y es un hijo de ira, dice la escritura aquí. O sea, en otras palabras, para afuera, o queriendo decir que está afuera, ¿verdad? O sea, es real, mi amigo, no te equivoques. No puedes decir que sos un hijo de Dios donde te estás atado, estás esclavizado por el pecado y solamente Él puede liberarte del pecado. Solo Cristo puede hacerte libre. Por eso lo que dice allí, Él pagó el precio del pecado y nos hace libres de esa maldición y rompe las cadenas de esa esclavitud. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claramente. Está bien claro que solo Dios puede romper, quitar esa maldición que viene arrastrando tu familia, tus hijos o tú mismo. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres gozar de la vida eterna? Solo hay una respuesta nada más y un camino. Cristo Jesús, el único. Termino con esto. Mira bien, libres del miedo, libres de la depresión, de las enfermedades, de la esclavitud, del pecado, de la muerte eterna y de la condenación. De eso quiere liberarte el Señor. De eso es lo que Dios quiere sacarte si estás en esa condición. Hoy mismo tú puedes tomar la decisión. Tú puedes hoy arrodillarte ante la presencia de Dios, porque Él va a estar ahí para escucharte. Porque el que se arrepiente, Dios lo restaura. Eso fue lo que hemos venido hablando en todo este tiempo. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Dice el Señor. Juan predicó el arrepentimiento. Debes de reconocer eso. Termino con Romanos 8, del 1 al 2. Mira qué bendición más grande. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea Dios.
Mi amigo, yo creo que está claro. Necesitas a Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo, la tierra, en que puedas ser salvo. Salvo de esa situación que te tiene atado, de esa situación que te tiene encadenado. Cristo es la respuesta. Él ha venido para salvar. Porque de tal manera ama a Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que, mi hermano, vamos a hacer una oración. Yo no sé si tú necesitas esta oración. Si todavía no le has entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Si todavía no te has decidido por eso, que es lo más importante. Dios te ha dado la vida con un propósito para que seas feliz, para que puedas tener tu familia y ser feliz. Dios se ha preocupado desde que naciste. Dios se ha preocupado por ti aun cuando estabas en el vientre de tu madre. Te lo digo, Dios quiere que seas feliz en este mundo. ¿Cuál es la situación que tú puedas tener, mi amigo? Dios puede liberarte. Dios puede hacerlo. Ese es el mensaje sencillo de esta mañana. Que solo Cristo puede romper esa maldición del pecado. No hay otro. Porque Dios te ama y quiere no solo que seas feliz en este mundo, sino que puedas heredar la vida eterna. Recuerda que no somos eternos en este mundo. Muy pronto se puede acabar nuestra existencia en esta tierra, pero hay un lugar que Dios ha preparado para los que le aman. Eso lo dice Hebreos 9, 27 y 28. Está determinado por Dios morir y después de muerto el juicio. Así dice. Pero el 28 te da la respuesta. Y Dios viene a buscar a los que le aman. Así que, mi hermano, vamos a hacer una oración, Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira, Dios mío, la vida, la persona que va a estar viendo esta palabra, Señor, o está viendo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Dios mío, que tú le des la oportunidad, Señor. Puede reargüir ese corazón, Padre, y pueda venir arrepentimiento en su vida, mi Dios. Señor, mira, Dios mío, esta vida, mira este hogar, esta familia, Padre, lo que está sufriendo, lo que está padeciendo, Señor, depresión, esquizofrenia, o miedo, o enfermedad, Señor, temor, lo que sea, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Dios mío, tú puedes manifestarte a Él, Señor, y le puedes hacer ver. Tú eres el que estás allí, Señor, para levantar esa vida, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Señor. Que esta vida pueda arrepentirse, Señor, y cambiar. Y del el sufrimiento, Padre, a la felicidad, Señor. Libre del miedo, de la depresión. Pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. También el que esté enfermo, Señor, sánalo, levántalo, restáuralo, Señor. Tú lo sabes hacer, mi Dios, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias en esta mañana, Padre. Bendice a mis hermanas, mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén, Señor. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga y esperando que Dios bendiga tu vida, tu hogar.